Buenos días. Mi nombre es César Díaz y hoy vengo a presentarles un video. Venimos, somos 5 integrantes del grupo 3. Somos John Alejandro Corredor, Pedro Andrés Amaya Torres, Diego Andrés Díaz González y Jenny Alejandra Murillo Chávez. Eh, Venimos a presentarles este video que trata sobre auditorías y bases de datos. Buenas tardes. En la tarde de hoy les venimos a hablar sobre los sistemas de gestión de base de datos. Bueno, mi grupo está conformado por Alejandra Chávez, César Mauricio Díaz, Diego Andrés Díaz, John Alejandro Corredor y quien les habla, Pedro Andrés Amaya Torres. Bueno, el sistema de gestión de base de datos es un sistema que almacena los datos de una compañía para almacenar y recuperar la información. Permite mantener una integridad de los datos, controlar los accesos de los usuarios a estas bases. Estas bases pertenecen a los computadores, ya que se pueden almacenar en una conexión directa o por una red de almacenamiento o conectarse con un sistema de almacenamiento de una red. Bueno, concepto del sistema de gestión de base de datos. Bueno, las bases de datos se configuran con un medio eficiente de almacenamiento de datos de forma que estén disponibles para las diferentes aplicaciones. Estas obtendrán de la base de datos información útil a través de las operaciones de consulta y procesos. Bueno, como ustedes pueden ver en la imagen, aquí nos aparece un modelo del sistema de gestión de base de datos. Bueno, este es muy similar al que se utiliza en la actualidad para el cumplimiento de los objetivos. Bueno, como ustedes pueden ver, aquí estamos mostrando algunos de los tipos de bases de datos. Tenemos base de datos jerárquico, base de datos en red, base de datos relacionales, base de datos multidimensionales, base de datos de objetivos. Bueno, aquí ya les sigue hablando mi compañero. Muchas gracias. Bueno, aquí hago una pequeña aclaración y es que el compañero Diego Andrés Díaz González no posee una cámara, eh, no posee una cámara ni un micrófono en su computadora. Entonces él tuvo que hacer su presentación mediante el celular. Pero eso no significa que él no haya hecho una presentación. Él la hizo y nosotros como grupo la pusimos aquí abajo en la descripción que podrás visualizar. Muchas gracias. Buenos días compañeros, les vengo a presentar los componentes del sistema de gestión de base de datos, en el cual pues cuenta con 5 aspectos. El primero sería el motor de base de datos, en el cual acepta peticiones lógicas de los otros subsistemas, los convierte en equivalente físico y pues nos puede ayudar a acceder a la base de datos o diccionario. En pocas palabras, pues sería comprobar que el usuario tiene los permisos necesarios para llevar a cabo la operación que está solicitando. El segundo sería el subsistema de definición de datos, el cual nos ayuda a crear y mantener el diccionario de base de datos y, y define la estructura del fichero. También nos ayuda a definir el nivel lógico de la base de datos, mm, y pues también nos ayuda a definir los campos, propiedades, dominios, validación, entre otras cosas. Veremos una imagen en la cual sería como un ejemplo, por decirlo de alguna manera. Em, el siguiente sería su sistema de manipulación de datos, que está encargado de añadir, cambiar o eliminar información de la base de datos. También tenemos unas herramientas típicas, las cuales podrían ser informes, búsquedas o selección. Y pues esta herramienta
los que más las usan son los usuarios finales. Em, Veremos una imagen en la cual cuenta de dos puntos, que sería, la primera sería la instrucción y la otra sería la función. Cuando se cumple la instrucción que ahí se pide, pues se realiza la función. El subsistema de generación de aplicaciones. Bueno, esto nos ayuda al usuario a desarrollar aplicaciones y pues usualmente proporciona una pantalla de base de datos, lenguajes de programación e interfaces. Em, la siguiente que seguiría serían los subsistemas administrativos, que ayudan a gestionar la base de datos ofreciendo funcionalidades como almacenamiento y recuperación de gestión de la seguridad. Los tipos que tenemos de el sistema de gestión de base de datos, pues serían cinco también, las más populares, en los cuales el primero sería re- relaciones. Se opta por la mayoría de cambios, pero pues este puede ser roso. El segundo sería que es el ideal para una estructura que no tenga muy bien definida la base de datos y que pues esté en una constante evolución. La tercera sería la memoria, que pues nos ayuda a proporcionar tiempos de respuesta más rápida y con un mayor rendimiento. La cuarta sería las columnas. Esto es ideal para una para cuando tienen una gran cantidad de datos. Y la quinta, perdón, sería la nube, que pues esta está encargada del proveedor de la nube. Esto significa que se hace responsable por el sistema de gestión. Buenos días, mi nombre es César Mauricio Díaz Sánchez y hoy vengo a presentarles varios temas relacionados con las auditorías. Primero que todo, el concepto. Dice, la actividad de auditar consiste en realizar un examen de los procesos y de la actividad económica de una organización para confirmar si se ajusta a lo fijado por las leyes o los buenos criterios. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos dice que las auditorías son unos exámenes para comprobar si se está, ¿cómo decirlo? Si se está fijando si se está cumpliendo la actividad económica por lo fijado por las leyes. Dice, por lo general el término se refiere a la auditoría contable, que consiste en examinar cuentas de una entidad. Aquí están los tipos. Según el origen, según el área donde se hace y por el área de especialidad. Por el origen es externa e interna. Por el área es auditoría financiera, administrativa, operacional, gubernamental, integral, de sistemas y contable. Por el área de especialidad, la auditoría fiscal, la auditoría laboral, la ambiental, la médica, la social, a inventario y a caja. El objetivo de la auditoría. De acuerdo con la anterior conceptualización, la que vimos al principio de la presentación, el objetivo principal de una auditoría es la emisión de un diagnóstico. Es saber qué se está haciendo en la empresa, qué se está haciendo en la empresa antes que todo, sobre un sistema de información empresarial que permita tomar decisiones sobre él mismo. Estas decisiones pueden ser de diferentes tipos respecto al área examinada y al usuario del dictamen o diagnóstico. La justificación de la auditoría. La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización y alcanzar sus objetivos. Creo que queda bastante claro. Los controles. Esto se refiere a que el auditor, como parte de su trabajo de revisión en las cuentas anuales, tiene que conocer, entender y analizar cada control
de esta auditoría. Aquí tenemos varios ejemplos de sistemas de gestión, de auditorías de sistemas de gestión. Dice, la auditoría de gestión es el examen que se realiza a una organización con el propósito de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos disponibles y se logran los objetivos previstos por el ente, es decir, la empresa o organización. La auditoría de sistemas de cumplimiento. Dice, la auditoría de cumplimiento consiste en la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole, con el objetivo de establecer que se han realizado conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos que les son aplicables. Queda bastante claro que es una auditoría de sistemas de cumplimiento. Y por último queda la de proyecto, que es la que analiza cualitativamente y cuantitativamente la eficiencia de un proceso, la tarea o un sistema de la empresa. Algo más a agregar es que cada empresa debe tener una auditoría interna. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es John Alejandro Corredor Vargas y voy a hablar sobre la metodología de la auditoría. La metodología de la auditoría administrativa tiene el propósito de servir como marco de actuación para que las acciones en sus diferentes fases de ejecución se conduzcan en forma programada y sistemática. Se unifiquen criterios y se determine la profundidad con que se realizarán. Cumple la función de facilitar al auditor la identificación y ordenamiento de la información correspondiente al registro de hechos, hallazgos, evidencias, transacciones, situaciones, argumentos y observaciones para su posterior examen, informe y seguimiento. Las etapas que integran la metodología son planeación, instrumentación, examen, informe y seguimiento. La planeación se refiere a los lineamientos de carácter general que regulan la aplicación de la auditoría administrativa para garantizar la cobertura de los factores prioritarios. La planeación cubre objetivos, factores a revisar, fuentes de información, investigación preliminar, preparación del proyecto de auditoría y diagnóstico preliminar. En esta etapa se define el propósito de la auditoría. Instrumentación, etapa en la cual se selecciona y aplican las técnicas de recolección, así como la supervisión necesaria para mantener una coordinación efectiva. Aquí encontramos recopilación de información. Esta tarea debe enfocarse al registro de todo tipo de hallazgos y evidencias que hagan posible su examen efectivo. En las técnicas de recolección encontramos investigación documental, normativa, administrativas, mercado, ubicación geográfica, estudios financieros, situación económica, observación directa, acceso a redes de información, entrevista, cuestionarios y cédulas. En la tercera etapa encontramos el examen. Consiste en dividir o separar los elementos componentes para conocer la naturaleza, las características y el origen de su comportamiento. El propósito del examen es aplicar las técnicas del análisis procedentes para lograr los fines propuestos. En la siguiente etapa encontramos el informe. Al finalizar el examen de la organización es necesario preparar un informe en el cual se consigan los resultados de la auditoría, identificando claramente el área, sistema, programa, proyecto, etc. Los tipos de informes son informe general, informe ejecutivo, informe de aspectos relevantes. La quinta y última etapa es el seguimiento. Las observaciones que se producen como resultado de la audición deben sujetarse a un escrito seguimiento. El seguimiento hace posible verificar que las acciones realizadas como resultado de las observaciones se lleven a la práctica de los términos y facilitar al titular de la organización la toma de decisiones. Ahora voy a hablar del estudio preliminar. En esta etapa se tiene un conocimiento general de la entidad y del medio externo. Esto es necesario para iniciar las conversaciones con el cliente, analizar sus necesidades y llegar a un acuerdo con él para realizar la auditoría administrativa. Este plan debe incluir al menos el objetivo del trabajo, su extensión, el tiempo estimado de duración, el grupo que se haría cargo de su labor y ciertos elementos materiales requeridos. Dentro de esta etapa se distinguen dos fases: recolección de antecedentes y establecimiento de objetivos. Recopilación de antecedentes.
Las primeras actividades deben encaminarse a obtener información en relación a aspectos tales como razón social, domicilio y ubicación geográfica de la oficina matriz y sucursales, objetivos fundamentales, giro de la empresa y productos que fabrica, naturaleza jurídica y reglamento orgánica, conexión con grupos económicos, composición de patrimonio. Con esta información el auditor delinea el diseño general del trabajo como elaboración del examen. Los antecedentes pueden ser obtenidos de la siguiente manera: memorias de la entidad, balances y otros estados financieros económicos públicos, actas de directorio, conversaciones con directores ejecutivos actuales y o anteriores de la empresa, instituciones financieras y otros acreedores. Establecimiento de los objetivos. Tal como se ha señalado, el auditor debe llegar a un acuerdo con el cliente para determinar qué espera el cliente de la auditoría, qué de ello es posible satisfacer y cuán factible es la auditoría, qué se va a buscar concretamente, objetivos de alcance, qué recursos deben estar en condiciones de proporcionar al cliente y en qué momento, cuáles son las fechas tentativas de inicio y término del trabajo, con otros aspectos. Muy buenos días para todos, mi nombre es Alejandra y yo les voy a hablar un poco sobre lo que es una parte fundamental en la auditoría, la revisión y evaluación de controles y seguridades. Bueno, en cuanto a la revisión y evaluación de controles y seguridades, podemos encontrar que uno de las partes más importantes es el diagrama de flujo de procesos, la realización de pruebas de cumplimiento de las seguridades. En todas las organizaciones se deben hacer esta serie de procedimientos, aplicaciones de las áreas críticas, procesos históricos, lo que es el backups, la documentación y archivos, bueno, entre otras actividades. Podemos decir que los daños informáticos se producen generalmente como respuesta a un conflicto laboral o a un espacio del que el trabajador considera injusto. Consiste en la destrucción o la alteración y bueno, entre otras circunstancias. Podemos encontrar la verificación de los controles en cada procedimiento que se realiza en las organizaciones, que es el desarrollo de un sistema de instalación con el objetivo de evaluar la eficiencia y prestar las recomendaciones a la gerencia. El segundo, podemos encontrar la actividad dirigida a verificar y juzgar información, la validez de la información, la efectividad de los controles establecidos, el proceso de recolección y evaluación de evidencias para determinar si un sistema es automatizado, entre otras. Entre el informe de resultados en una auditoría, debemos saber que toda organización procesa información financiera, contable. Al término de la auditoría se presentan sus resultados a través de un informe que debe redactarse en una forma lógica, objetiva e imparcial, también de una manera constructiva, poniendo de alguna forma en manifiesto las desviaciones encontradas en cada proceso. El informe de la auditoría debe presentarse oportunamente con el objeto de que la información en el contenido sea actual, sea útil y sea valiosa, así como para que las autoridades a quienes le corresponda dicha información adopten formas inmediatas de las medidas correctivas que tomen su lugar. En cuanto a las funciones, podemos encontrar que se debe verificar el cumplimiento de los planes, los programas y los presupuestos de cada organización, la rendición de cuentas, el monitoreo del desempeño de las actividades, ¿no?, que debe realizar cada institución y listo, la asignación de los recursos y una toma de decisiones. Eso es todo y muchas gracias.